Hola, ya estamos por empezar la reunión del día de hoy. Sabemos y creemos que Dios tiene algo especial para ti, por lo que te sugerimos que sigas los siguientes consejos para que aproveches al máximo este momento. Llama a tu familia y a aquellos que están contigo para que disfruten esta transmisión desde el principio. Dispone este tiempo para recibir de Dios. Desconecta, apaga o ponle silencio a todos los aparatos que te puedan distraer, como televisiones, radio y celulares, si es que no los estás utilizando para ver la transmisión. Por último, te queremos cuidar a ti y a tu familia. Permítenos saber con cuántas personas estás compartiendo este momento tan especial. Pon un mensaje con este dato en la plataforma que estás ocupando, ya sea YouTube o Facebook. Ahora sí, listos para empezar. Bienvenidos una vez más a esta transmisión. Vamos a exaltar el nombre de nuestro Señor. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Cúbrenos, danos ese aliento, esa fuerza. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Dale la bienvenida a tu casa. Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Nos rendimos a ti y venimos a ti, Dios, para darte la gloria. Alábalo y bendice su nombre hoy. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Vamos, bienvenido, Espíritu de Dios,
nuestro Dios y te exaltaremos por siempre. Jesús, gracias. Dale gracias. Reconocemos en este día tu nombre, Señor, porque lo has dado todo por nosotros. Te exaltamos, Señor. Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás, pronto volverás, exaltado estás, coronado digno de toda la gloria, digno de toda la honra, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús. Señor, diste toda tu vida por nosotros, Señor. Por eso te exaltamos, Señor. Por eso damos oración a ti, Señor. Porque has entregado tu vida por nosotros y volverás, Señor. Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás, Cristo Jesús. Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás, Cristo Jesús, exaltado
digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Señor les bendiga, hermanos. Una nueva vez estamos reunidos para poder glorificar el nombre de nuestro Dios, para poder disfrutar, aunque sea a través de este medio, la presencia de unos con otros, porque aunque sabemos que no estamos juntos, no nos vemos, pero sabemos que estamos en el Espíritu, ¿verdad? Reunidos para honrar a nuestro Dios. Entonces vamos a orar y a decirle al Señor, gracias Señor, por esta reunión a la cual, Señor, tú eres el motivo, Señor. Tú eres quien nos convoca y tú eres por quien estamos aquí. Te doy muchas gracias, Padre Celestial, por habernos provisto de tu amor a través de nuestro Señor Jesucristo y por el mover de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, mi Dios. Todos unánimes en este momento te honramos y te glorificamos y te exaltamos. A ustedes, mi Dios, la honra y la gloria. Amén. Bueno, hermanos, hemos tenido varias pláticas o varias inducidas algunas. Bueno, pues era al principio nuestras cápsulas eran con el propósito de animarles, de decirles que estábamos protegidos por el Señor y que el Señor nos daba bendiciones, ¿sí? Y más bendiciones. Y a todos nos agrada escuchar las benevolencias de la palabra de Dios, ¿sí? Pero después empezamos a comentar, ¿verdad? Que el Señor también nos exhorta, nos corrige, ¿sí? Y ahora estamos viendo nuevamente en las cápsulas, ¿verdad? El que debemos de aprender a amarnos unos a otros. Y todo esto ha sido por causa de la situación que estamos viviendo, este nuevo estilo de vida que nosotros tenemos, ¿verdad? Y que bueno, ha golpeado, hemos visto primeramente que Dios nos ha bendecido, nos ha ayudado a través de no perder el trabajo o si lo hemos perdido, hemos visto cómo hay quienes nos han ayudado para poder sobreponernos a esta situación, ¿sí? Pero yo creo que nosotros tenemos que aprender a tener una dependencia de Dios de tal manera que podamos mover su mano para que seamos bendecidos, aunque todo lo que tenemos ha sido provisto por Dios, ¿sí? Y hoy quiero hablarles sobre un asunto, ¿sí? En referencia al honor, ¿sí? Entonces, todos nos acercamos a las Escrituras creyendo que es el lugar en donde Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros. Y bueno, de una manera, ¿verdad? Comprensible y perfecta, ¿sí? Vamos a empezar por leer. Allí, si ustedes gustan acompañarme, si tienen sus Biblias, ahí en 2 de Timoteo 3:16, ¿sí? Y dice de esta manera: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir,
para corregir, para instruir en justicia, y dice cuál es la razón: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿sí? Entonces, la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, lo que es beneficioso y útil para cada uno de nosotros, aunque las enseñanzas de la Escritura pueden tener un infinito número de aplicaciones, pero solamente tiene una verdadera interpretación, ¿sí? ¿Por qué? Porque de Dios manan los principios que maneja el hombre. Hace un rato yo comentaba con un jovencito, ¿verdad?, que las leyes sanitarias que están aplicadas hoy, Dios las dictó a Moisés, y hoy las estamos aplicando, porque todo mana de Dios, todo proviene de Dios. Así como los gobiernos tienen principios que persiguen la convivencia pacífica de los ciudadanos o el control responsable de la paz, el principio de la honra, que es de lo que hoy vamos a hablar, es uno de los principios claves para crecer en nuestro destino y propósito espiritual, pero también el moral, ¿sí? La honra, yo quiero decirles, la honra es visible y, o sea, se demuestra, es uno de los valores cristianos más importantes que nosotros debemos de practicar y que bueno, desafortunadamente no lo ponemos en práctica. ¿Por qué? Porque calificamos desde nuestro muy particular punto de vista, pero nosotros quienes conocemos al Señor o pretendemos conocer a Dios, tenemos que basarnos en lo que el Señor dice. Allí nosotros, o sea, vamos por un camino seguro, ¿sí? Veamos qué es lo que nos dice la palabra de Dios al respecto, ¿sí? Voy a recordar, ¿verdad?, una anécdota que se narra en Primera de Crónicas 13:10. ¿Sí? Y dice: entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y lo hirió de muerte porque había puesto su mano sobre el arca. Así fue como Usa murió en la presencia de Dios. ¿De qué estamos hablando? Bueno, resulta de que en una ocasión, en las guerras que tenía Israel contra otros pueblos, los filisteos capturaron el arca del pacto, ¿sí? Y la tuvieron ellos un tiempo. Sin embargo, bueno, la rescataron y luego ¿cómo se llama? Estuvo 70 años en la casa de un israelita. El arca, después de que la rescataron de los filisteos. Y entonces David dijo: bueno, vamos por el arca, porque el arca representa la presencia de Dios, ¿sí? Y entonces, bueno, pues hicieron una gran fiesta, pusieron un carro nuevo, o sea, de acuerdo a los avances de aquel entonces, pusieron un carro nuevo, pusieron el arca y entonces la empezaron la trasladaron, y dice que delante y detrás de donde iba el arca había un gran júbilo en el pueblo de Israel. Pero uno de los animales que jalaba el carro a donde iba el arca tropieza, y entonces el arca, ¿verdad?, se ladea, y uno de los que iban allí pone su mano sobre el arca. Y dice la palabra del Señor, de acuerdo a lo que leímos, ¿verdad?, que entonces se encendió, ¿verdad?, el enojo del Señor contra Usa y lo hirió de muerte porque había puesto su mano sobre el arca. Dice: y así fue como Usa murió allí en la presencia de Dios. Dios, ¿verdad?, hizo que muriera este hombre. Entonces,
David se quedó impresionado de por qué había sucedido eso, ¿sí? Y detuvo la misión para investigar la razón por la cual Dios se había enojado tanto, ¿sí? Y quedó desconcertado al observar que la misma arca que representaba la presencia de Dios mató a un líder, pero también bendijo a otra persona, a Obed Edom, ¿sí? Allí en Primera de Crónicas 13:14, nosotros podemos ver, ¿verdad? Lo que dice, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que tenía, ¿sí? Y entonces, o sea, David estaba sorprendido cómo el arca, la presencia de Dios representada en el arca, mata personas, pero también bendice a personas, ¿sí? Entonces, David aprendería la lección más importante de su vida. La presencia de Dios y su bendición es proporcional a la honra, ¿sí? Entonces, el arca de Dios no trajo ninguna bendición a la casa de Abinadab y la tuvo 70 años en su casa. ¿Saben cómo la tenía? Como si se tratara de un mueble, ¿sí? Y no estaba honrando a Dios, ¿sí? Y no sabía lo que eso representaba. Fueron 70 años de perder la oportunidad de que Dios llevara a su casa bendiciones hasta que sobreabundaran, porque no supo honrar la presencia de Dios. En cambio, en la casa de Obed Edom, el arca tuvo un lugar de privilegio. No era parte de un mobiliario o algo que estaba allí abandonado. Por ejemplo, yo en mi casa, cuando alguien me hace favor de regalarme, obsequiarme, de llevarme algo de comida que me quieren compartir, ¿qué creen? Me como lo que me hacen favor de llevarme, lo disfruto, pero lavo el utensilio y ¿saben qué? Voy y lo meto en una bolsa de plástico y lo meto a mi carro, con el propósito de que en la primera oportunidad que tenga, regresar el utensilio, ¿sí? Porque a mí lo que no es mío me estorba. En casa de Abinadab, seguramente el arca la tenían allí en un espacio en donde no estaban dándose cuenta de lo que significaba, de lo que representaba y de la bendición que ellos podían haber disfrutado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no honraron la presencia del Señor, ¿sí? A través del arca. Y entonces, la clave, ¿verdad? La clave de la bendición fue la honra, ¿sí? 2 familias la tuvieron, pero solo una fue bendecida, ¿sí? Entonces, David observó que a los que eran respetuosos con la presencia de Dios, les iba bien. En cambio, a los irreverentes les iba mal, ¿sí? Dios desea que su presencia sea una bendición como lo fue para Obed Edom, y la honra es el medio para obtenerla. Todos los que estamos escuchando esta plática, todos necesitamos una bendición particular de Dios. ¿Y sabes qué? Podemos obtenerla, ¿sí? Tú, como yo, seguramente te preguntarás, ¿y por qué murió Usa? ¿Por qué murió Usa? ¿Sí? Yo quiero decirte que Israel, el pueblo de Dios, debía de saber que solo los hijos de Coat, o sea, los levitas, estaban aprobados por Dios para llevar el arca, para trasladar el arca, pero además no era en un carro, ¿sí?
Porque si nosotros nos vamos hacia las Escrituras, hacia el Pentateuco, nos vamos a dar cuenta de que el Señor dio órdenes de llevar el arca sobre sus hombros, ¿sí? Para trasladarla, ¿sí? De un lugar a otro, porque hemos de recordar que cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, ¿verdad? Fue un pueblo errante durante 40 años. Y entonces el Señor daba indicaciones precisas de cómo debían conducirse, ¿sí? Y entonces en números 7, versos 6 y 9, ¿verdad? Que no lo vamos a leer, ¿verdad? Es donde se dice de qué manera debía de ser trasladada el arca. Teníamos que tratarla de una manera muy particular, porque allí estaba la representación de la presencia de nuestro Dios, ¿sí? Estos hombres tenían que ser santificados para eso. ¿Y saben qué? Los que estaban trasladando el arca no fueron santificados y lo hicieron más tarde, o sea, después de la experiencia de que murió Usa, ¿verdad? David investigó y dijo, ¿qué fue esto? O sea, yo veo que a uno no le hizo nada 70 años el tener el arca, a otro 3 meses y Dios desbordó bendiciones, y a otro lo mata porque la detiene, ¿sí? ¿Por qué? Por ignorar las Escrituras, ignorar la dirección de Dios. Nosotros lo podemos leer esto en Crónicas 13, sí, en Crónicas 15, versos 13 al 15, ¿sí? Y bueno, David tenía la obligación de saber estas instrucciones. Sin embargo, se le pasó, ¿sí? Ahora, estoy hablando de honra, ¿sí? Pero también quiero hablar de deshonra. Ahí en el capítulo 8 de Juan, para hacer la diferencia, ¿sí? La diferencia. Dice, los escribas y los fariseos no honraron a Jesús, ¿sí? Le trajeron, o sea, voy a mencionar nada más sin leer lo que, ¿cómo se llama? El capítulo 8, ¿sí? Los escribas y los fariseos, nosotros sabemos que estaban en contra de Jesús, porque era una manera diferente de ¿cómo se llama? De predicar el reino de Dios. Los escribas y los fariseos eran gentes que se guiaban por leyes, ¿verdad? Que el Señor Jesús vino a ser obsoletas, porque ahora estaba presentándose en la presencia, perdón la redundancia, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo se estaba presentando la gracia. Era una situación diferente, ¿sí? Y entonces, bueno, andaban tras de Jesús porque estaba, en su opinión, quebrantando las leyes. Y eso no es cierto. La Escritura dice que Él vino a cumplir la ley, ¿sí? Entonces, aquí voy a hablarle uno de los ejemplos de deshonra, ¿sí? Entonces dice que allí en el capítulo 8 nos narra que le trajeron una mujer que fue sorprendida en adulterio, ¿sí? Y le mencionan lo que decía la ley de Moisés. Y la ley de Moisés decía que si lo encontraban, tenían que apedrearla o apedrearlo hasta que muriera, ¿sí? Y entonces fueron y retaron a Jesús. ¿Y tú qué dices? ¿Sí? Conocemos la historia. Dice que los escuchó, que se puso a escribir en la tierra, porque él les dijo, bueno, el que esté sin culpa, lance la piedra el primero. Y bueno, se retiraron, ¿verdad? Sabemos que el Señor Jesús la perdonó, ¿verdad? Y después de eso, ¿verdad? El Señor empieza a hablar con ellos, ¿sí? Y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto es Juan 8:12, ¿sí? Entonces,
entonces cuando lo escuchan hablar así, Jesús empieza a decirles quién es Él, ¿sí? Y entonces le dijeron los fariseos, los judíos, ¿sabes qué? Si tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero, no es verdadero. Y Jesús les dijo, no, yo no soy el que doy testimonio de mí mismo. El que da testimonio de mí es el que me envió, el Padre. A ese que ustedes dicen que obedecen, ese es el que me envió y él es el que da testimonio de mí. Y entonces le dicen, ¿y dónde está tu Padre? ¿Sí? Jesús le dijo, pues ni a mí me conocéis, ni a mi Padre, ¿sí? Porque si me conocierais, a mi Padre también lo conocerías. O sea, si ustedes conocieran las Escrituras no de memoria, sino que las llevaran a lo profundo de su ser, a su corazón, se darían cuenta de que las Escrituras hablan de mí, ¿sí? Y entonces les dijo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso ustedes no las oyen, porque ustedes no son de Dios. Y respondiéndole los judíos le dijeron, ¿sí? No decimos bien de nosotros que tú eres, o sea, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes un demonio, ¿sí? O sea, ¿qué le estaban diciendo a Jesús? ¿Lo estaban honrando o lo estaban deshonrando? ¿Estaban reconociendo de que era el Hijo de Dios o estaban diciendo tú eres cualquiera? ¿Sí? Ese es un ejemplo de deshonra. Y respondió Jesús a ellos, yo no tengo demonios, antes honro a mi Padre, honro a Dios y ustedes me están deshonrando, les dijo. ¿Sí? Entonces, la palabra del Señor en ese capítulo 8 de Juan les muestra cuál es la autoridad que Él tiene. Dice, allí en el verso 3, dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Sí? Estoy hablando de Juan 5, no del 8. Entonces dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Sí? De cierto les digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y las que lo oyen vivirá. ¿Se estaba refiriendo a los que estaban en la tumba? No, se estaba refiriendo a aquellos que todavía no nacían en Él. ¿Sí? Entonces, porque el no reconocer a Jesucristo en tu vida, tú y yo lo sabemos, es estar muerto en vida, ¿sí? Entonces, estaba hablando el Señor Jesús de que cuando los muertos, o sea, aquellos que no le conocen y oyen la voz del Hijo de Dios, los que la oyen vivirán. Y los que no la oyen quedarán en esa situación de muerte, ¿sí? La Biblia declara que el Padre honra al Hijo y el Hijo honra al Padre y el Espíritu honra a los dos. Y los dos honran al Espíritu Santo. De modo que tenemos un Dios de honra, hermanos. Un Dios de honra. Y cuando aprendemos a honrar, se desata un fluir de Dios en nosotros impresionante, ¿sí? Tenemos los dos ejemplos, ¿sí? El ejemplo de David, ¿verdad? Cuando trasladó el arca, ¿verdad? El ejemplo de Jesús que fue deshonrado y le acusaron de ser, de que tenía demonios, ¿sí? Yo te digo, date cuenta de la diferencia entre una posición de honra y una posición de deshonra. ¿Ustedes creen que los fariseos, los escribas o todo el pueblo en general que no creía en Jesús pudieron recibir bendición de Dios? Hay una tremenda
hermanos, bendición en la práctica de la honra. Este principio espiritual trabaja solo, hermanos. Honrar, ¿sabes qué es lo que significa? Significa darle peso, darle valor, es estimar, apreciar, considerar precioso y digno a la persona a la que estamos dignando, es darle un valor especial. Deshonrar se trata de algo o alguien como que no tiene valor, tratar a la gente de manera común, ¿sí? Despreciar, desvalorizar a la persona o las cosas que tenemos, ¿sí? Entonces, toda persona, tú y yo, tenemos dentro de nuestro interior una bendición que fluirá cuando nosotros desatemos esa honra, ¿sí? Esa honra a Dios, ¿sí? Y Dios nos habla de honra a Él y de honra a todos los que están a nuestro alrededor. Dios ha colocado a cada persona en una tremenda bendición, un aspecto de su gloria, una obra perfecta que tiene que desatarse, y esto se desata cuando hay honra. ¿Sí? Ojalá que esta plática no se vaya, no sea una plática que escuchemos en este momento y que terminando el servicio nos olvidemos, sino que se quede en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que la pongamos por obra, para que podamos ser bendecidos a pesar de esta situación que estamos viviendo, ¿sí? Tu crecimiento como cristiano depende de muchas cosas, porque este es parte de un todo, ¿sí? Pero es muy importante, ¿sí? Entonces yo te decía, incluir a honrar, o sea, tenemos que incluir la honra y someternos a los que han sido colocados en posiciones de autoridad espiritual y moral sobre nosotros. ¿Cómo? En la iglesia y en el lugar en donde nos desenvolvemos, en la escuela, en el trabajo, en todos sitios, nosotros tenemos que aprender a honrar. Dios no solamente te está pidiendo la honra para Él, te está pidiendo la honra alrededor de ti, alrededor de cómo te mueves, ¿sí? Su crecimiento como cristiano depende de muchas cosas, pero incluimos honrar y someternos a quienes han sido colocados en posiciones de autoridad espiritual. En general, los miembros del cuerpo de Cristo no reconocen completamente la importancia de honrar a los hombres y a las mujeres de Dios. Sin embargo, hacerlos es parte tan importante para que nosotros podamos disfrutar de las bendiciones de Dios, que fluyan esas bendiciones en nuestras vidas. Honor es definido en el diccionario como estima, respeto, reconocimiento o distinción, mantener o tratar con honor un símbolo o gesto de reconocimiento o de distinción. Permítame, hermanos. Cuando tú y yo honramos a hombres o mujeres que sirven a Dios, la estima, ¿verdad?, de ellos te beneficia, o sea, el que tú los estimes a ellos te beneficia a ti, ¿sí? El que tú los respetes te beneficia a ti, ¿sí? Tu crecimiento como cristiano depende de someterte a la visión de ellos hasta servirlos en alguna tarea. Honrar a los que sirven a Dios, desde tus pastores hasta los líderes que te están cuidando, ¿sí? Esta es la llave que habilita a tener acceso al poder de Dios, que está en las vidas de tus pastores, de tus líderes. El que tú honres también a tus jefes,
a tus compañeros, porque la honra se manifiesta arriba, abajo y a nuestro nivel, ¿sí? O sea, eso es algo que tenemos que practicar en todos los niveles, ¿sí? Entonces, los miembros del cuerpo de Cristo no reconocen completamente la importancia de honrar a los hombres y a las mujeres que Dios ha puesto. Sin embargo, hacerlo es una parte tan importante para poder ver las bendiciones de Dios fluir en cada una de nuestras vidas. Esta es la palabra, ¿sí? La Biblia es muy clara sobre la honra a los que están en autoridad espiritual y moral de nuestra vida. Durante el ministerio de Jesús, muchos de sus discípulos lo dejaron, ¿sí? Sin embargo, Pedro reconoció la autoridad y la posición de Jesús. Si leemos allí en el libro de Juan, capítulo 6, del verso 66 al verso 68, dice de esta manera: desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, ¿sí? Pedro permaneció sujeto al ministerio de Jesús, a pesar de que otros, ¿verdad?, dijeron sobre él, porque a pesar de lo que los otros dijeron sobre él, porque él, o sea, Pedro, percibía correctamente a Jesús como el ungido de Dios. David siguió honrando a Saúl, a pesar de que Saúl trató de matarlo. Aunque David pudo haberse vengado de esa persecución, ¿verdad? David rechazó hacerlo por una muy importante razón, ¿sí? Saúl era el líder ungido y nombrado sobre el pueblo de Israel. Nosotros conocemos esa historia. Sí, y ahí en Primera de Samuel 24:10 dice de esta manera: hoy, o sea, David le dice a David, hoy han visto tus ojos cómo Jehová te ha puesto en mis manos en la cueva. Me dijeron que te matara, pero te perdoné, pues me dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. O sea, lo estaba queriendo matar. Tenía la oportunidad de acabar con él y de acabar con ese problema, pero David reconocía la presencia de Dios sobre la vida de Saúl. El Señor fue el que lo ungió, ¿sí? Y dice la palabra del Señor que el llamamiento de Dios y los dones son irrevocables. El Señor se lo dio, y el único que tenía derecho a quitarle el reinado a Saúl era Dios. Aunque ya lo sabía Saúl, pero el Señor era el que tenía que hacerlo. Es más, entonces vemos a David cómo tenía en alta estima el honrar. Cuando honró a Saúl, ¿verdad?, no matándolo, ¿estaba honrando a Saúl? Solamente estaba honrando lo que Dios había determinado, ¿sí? Lo primero, la lógica apostólica es como dice: amo a Dios que no lo veo y no amo a mi hermano que veo. ¿Se dan cuenta? Es absurdo, ¿sí? Por lo tanto, hay que empezar con la misma familia y después con el prójimo, ¿sí? Entonces, por supuesto que nosotros tenemos que honrar a Dios. La honra
es de ida y de vuelta, ¿sí? Entonces, cuando Dios nos pide que honremos a nuestros padres, hay un aspecto muy positivo que podemos heredar de nuestros padres. Y la honra a nuestros padres, dice, ¿cómo se llama? Es algo que Dios ha establecido. Efesios 6:2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. No te pone condiciones, no te está diciendo porque se han portado bien, porque han hecho lo correcto. Simplemente honralos porque es una disposición de Dios. Pero la honra va para allá, pero de allá para acá también tiene que venir. Y dice, primero nos da la promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y allí en Efesios 4 se lee cuando la honra debe de regresar. ¿Sí? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. ¿Sí? Nosotros debemos de honrar, o sea, los hijos a los padres y los padres a los hijos. Tenemos que honrar al prójimo. Allí en Romanos 13:7 dice, pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Romanos 13:7. ¿Sí? Cuando Dios enseña a honrarle, habla también de honrar a todos los hombres, en todas las áreas, ¿sí? Ahí en Éxodo 22:8 dice, no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. ¿Se acuerdan cuando detuvieron a Pablo, verdad? Y que las autoridades eclesiásticas lo golpearon. Y y Pablo se molestó y le dijo, ¿por qué me golpeas? ¿Sí? Y les dijo, pared blanqueada. Y entonces alguien le dijo, injurias al príncipe de tu pueblo, al sumo sacerdote. Y Pablo dijo allí, lo podemos leer en Hechos 23:5, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Vemos a hombres, ¿verdad? Y también hay ejemplos de mujeres que honraron. ¿Sí? Y la bendición del Señor se derramó en ellos. La honra, también tenemos que tener honra personal. Dice la palabra del Señor ahí en 2 de Juan 1:8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Sin duda, el galardón completo viene cuando creemos en un Padre generoso, cuando lo honramos. ¿Sí? Y bueno, si Dios quiere bendecirnos porque nosotros le damos honra, bueno, pues recibimos esa bendición, ¿sí? Y dice, entonces, ¿por qué? Porque el Señor dice allí en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios da bendiciones a aquellos que tienen conciencia de lo que completa, de lo que es la honra, hermanos. Y si tú quieres, en este momento tú estás viviendo situaciones difíciles, yo te digo algo. ¿Sí? Si quieres que el Señor te bendiga, empieza a disfrutar, a degustar lo que significa la honra, porque así como en la casa de Obed-Edom, en 3 meses se derramó la bendición de Dios sobre su casa, porque honró, de la misma manera va a pasar contigo. ¿Sí? Entonces, uno quisiera, hay algunos que yo he oído que dicen, uy, cómo hubiera querido estar en la época de Jesús, viendo al Señor Jesús milagros y enseñando la palabra con autoridad, ¿sí? Pero la triste realidad es que muchos de los que oyeron a Jesús un día estaban gritando que lo mataran, ¿sí? Miren, ¿por qué? Porque resulta de que lo conocían, ¿sí? Y el hecho de que te conozcan, de que sepan quién eres, ¿verdad? Hace que la gente no te tenga honra, pero tú debes de reconocer la honra,
¿verdad? Por la distinción que le está dando el Señor a la persona que está cerca de ti. Fíjense, ahí en Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. ¿Por qué? Porque se encontró con que ni sus hermanos en un tiempo creyeron en él, ¿sí? Se escandalizaron. ¿Qué es de escandalizarse? Pues es una trampa, hermanos, es devaluar, ¿sí? Hacer caer a los demás, ¿sí? Poner tropiezo, ¿sí? ¿Por qué? Porque poner tropiezo, ¿por qué? Porque no lo voy a honrar, porque lo conozco, sé lo que es o lo que era. Tú honra para que el Señor te bendiga, ¿sí? Quedaron entrampados, ofendidos y tropezaron ellos e hicieron tropezar a muchos, ¿sí? Mientras te conozcan, menos te van a honrar. Por eso es tan importante nuestro testimonio, ¿sí? Lo que yo era, ¿verdad? No tiene que ver con lo que yo soy ahora que Cristo ha transformado mi vida, ¿sí? Entonces, honrar a Dios, ya lo dijimos, es de suma importancia. El tema, ¿verdad?, de hoy es que le honremos, y que esto nos lo enseña su palabra, ¿sí? Dice que el sacerdote Elí, ¿verdad?, Dios más honra a sus hijos que a Dios. Y leemos en 1 Samuel 2:30, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho, o sea, Dios ya tenía prevista una gran bendición para Elí y su familia, ¿sí? Yo ya había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca tal yo haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Por eso debemos aprender a honrar a Dios, a honrar a más a quien, en este caso Elí, honraba más a sus hijos que a Dios. ¿Tú qué es lo que honras? Porque lo que hay en tu corazón es lo que está quitándole a Dios el lugar que Él merece y la posibilidad de que tú seas bendecido. ¿Es el trabajo? ¿Sabes qué? Dios tiene muchas maneras de bendecirte, ¿verdad? Para darte abundancia, pero dale a Él el primer lugar. Debemos aprender a honrar a Dios de verdad. Cuando tú eres fiel, leal y obediente a Dios, te conviertes en alguien que honra a aquellos que Él ha ungido y por consecuencia también vas a cosechar honra, ¿sí? Hay muchos beneficios, ¿sí?, que produce la honra, ¿sí? Si honras a Dios, tú tendrás tu presencia, ¿sí? Dice el Señor estará con ustedes siempre cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen, pero si lo abandona, Él los abandonará. Segunda de Crónicas 15:2, nueva versión internacional. 2, si tienes a Dios, tendrás su bendición. Obedécelo, ¿sí? Él siempre responderá a tus peticiones. Primera de Crónicas 28:9 de la versión TLA, ¿sí? Si tienes a Dios, tendrás su protección y lograrás su promoción, ¿sí? Acuérdate, esos muchachos que el rey Nabucodonosor echó en el horno, ¿sí? Dice que cuando vio que le dijeron, tienen que adorar la estatua, y dijeron, no la vamos a adorar, ¿sí? Y dijo, los voy a echar al horno, y lo calentó aún más, dice de tal manera que las personas que aventaron a estos israelitas al horno, estos 3 jóvenes, se quemaron,
ellos murieron y ellos se mantuvieron totalmente intactos, ¿sí? Y ¿sabes qué pasó? Cuando ve Nabucodonosor que ¿cómo se llama? Que no se quemaron, dijeron, no hay otro Dios más grande que el Dios de estos jóvenes. ¿Y sabe qué hizo? Los sacaron y los pusieron en lugares prominentes, ¿sí? La honra es el vehículo que trae a Dios y su bendición. Que su presencia, hermanos, que su presencia siempre esté en tu vida. No, yo quisiera hablarles más de lo que significa la honra. Ojalá, hermanos, en el nombre del Señor Jesús, yo les pido que recuerden esta plática. ¿Por qué? Porque allí en el libro de Proverbios dice 3:9, honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Y sabes qué? Dice que Él te va a bendecir, porque allí en el 10 dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de morto, ¿sí? Riqueza y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Proverbios 22:4. Yo te digo, hermano, que Dios te bendiga y que tengas una semana de bendición y de victoria, empezando a practicar la honra. Y si ya la practicas, hermano, robustécela, porque bendiciones caerán sobre tu vida de tal manera que serán abundantes hasta derramar, ¿sí? Gracias Dios por esta palabra, Señor, por esta palabra, Señor, que tú nos das y con la cual tú pretendes, Señor, que nosotros la llevemos a nuestro corazón y la pongamos en práctica, porque estás deseoso, Señor. Yo sé que tú estás deseoso de bendecirnos. Gracias, mi Dios, ¿sí? Y que el Señor Jesucristo, hermanos, esté con tu espíritu y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Amén. Tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Y esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Sobre mí, es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu
voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán, que esa es mi seguridad. Los velos están cayendo y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy, y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tienes el control, nunca pierdes el control. No. Tú nunca pierdes el control, Jesús. Pasa el tiempo, tú siempre vas a cumplir tus promesas. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Buenas tardes, hermanos. Les quiero dar la información de cómo se ha comportado el virus. Lo voy a hacer por medio de algunas preguntas y respuestas sobre la enfermedad por el COVID-19. La Organización Mundial de la Salud está monitoreando y respondiendo continuamente a este brote. ¿Qué es el COVID-19? Es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus, que se ha descubierto recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en China en diciembre del 19. Actualmente, la COVID-19 es una pandemia que afecta a casi todo el mundo. ¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? Los síntomas más habituales de la COVID-19 son la fiebre, la tos seca, el cansancio, los dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies. Alrededor de 1 de cada 5 personas que contraen el virus acaba presentando un cuadro grave y experimenta mucha dificultad para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas previas como hipertensión arterial, problemas cardíacos o pulmonares, diabetes o cáncer tienen mayores probabilidades de presentar cuadros muy graves que los pueden llevar hasta la muerte. Sin embargo, cualquier persona que puede contraer el virus y caer gravemente enferma. ¿Por qué aún no nos congregamos presencialmente en el templo? Les voy a decir por qué. ¿Cómo se propaga el COVID-19? Una persona puede contraer el virus por contacto con otra que esté infectada.
La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de gotículas que salen despedidas de la nariz y de la boca de una persona infectada al toser, estornudar o simplemente al hablar. Una persona puede contraer el virus si inhala las gotículas procedentes de una persona infectada por el virus. Estas gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, como mesas, pomos, barandillas, de modo que otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Otra pregunta: ¿es posible contagiarse del COVID-19 por contacto con una persona que no presenta ningún síntoma? Sí. Hay personas que presentan solo síntomas leves. Esto es en las primeras etapas de la enfermedad. Según algunas informaciones, las personas sin síntomas pueden también transmitir el virus. ¿Cómo podemos protegernos? Es importante en todo momento guardar todas las indicaciones sanitarias que se nos han dado. Esa es la mejor forma de protegernos a nosotros mismos y a los demás. En cuanto sea posible, mantenernos al menos 1,5 metros de distancia entre las demás personas. Es especialmente importante que nos abstengamos de evitar ir a lugares concurridos. ¿Por qué? Porque hay aglomeraciones, ¿verdad? Y donde las hay más probabilidades de que entren en contacto estrecho con alguien que tenga el COVID, y es más difícil mantener una distancia física de 1,5 metros. ¿Qué tenemos que hacer? Evitar tocarnos los ojos, la nariz y la boca. ¿Por qué? Porque las manos tocan muchas superficies y pueden recoger virus. Y una vez contaminadas, las manos pueden transferir el virus a los ojos, a la nariz o a la boca, y desde allí el virus puede entrar en contacto con tu cuerpo y causar la enfermedad. Asistir a reuniones, fiestas, aún familiares, a donde asistan personas que se manejan fuera de nuestro entorno. ¿Por qué? Porque no podemos detectar si asiste a alguien que es asintomático. Entonces dejará en el espacio el virus y empezará a circular. Estaremos pendientes de la información que nos dé la Organización Mundial de la Salud. La información que nos dan nuestras autoridades es la siguiente a nivel nacional. Esperamos que no haya un repunto y que vayamos de más a menos, ¿sí? Las fechas. El domingo 23 de agosto, los contagiados fueron 3,938 y los muertos 226. El lunes 24 de agosto, los contagiados fueron 3,541 y los muertos fueron 320. El martes 25 de agosto, los contagiados fueron 4,916 y los muertos fueron 650. El miércoles 26 de agosto los contagiados fueron 5,246 y fueron 626 muertos. Miren, el total que nos informan las autoridades son 573,888 contagiados y los muertos han sido 62,076 muertos. Hermanos, seguimos nosotros en cuarentena cuidándonos y vamos a pedirle al Señor que nos ayude para que estas cifras disminuyan,
para que nosotros podamos tener el gusto de podernos ver nuevamente. Ya dentro de 15 días yo les doy una nueva información y seguramente ya tendremos alguna fecha para podernos congregar presencialmente. Por lo pronto, Señor, hermanos, quédense con el texto con el que les di la bienvenida. Dios me los siga bendiciendo. Bien, hermanos, ¿cómo están? Seguramente todos estamos agradecidos con nuestro Dios por las bendiciones que deja ver en nuestras vidas. Bendiciones, Él nos sustenta, Él nos cuida, Él nos mantiene firmes, nos mantiene con salud, nos ayuda en la casa, con todas las cosas que se necesitan, con el trabajo, etcétera. Gracias al Señor porque Él sigue sustentando nuestras vidas hasta hoy. Por eso vamos a darle gracias. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí en tu casa y vamos a elevar esta oración de gratitud al Señor. Padre, te damos gracias en este momento porque tú, Señor, has sido fiel, porque, Señor, eres bueno, porque cubres, Señor, nuestras vidas, nos sustentas al día de hoy, nos das todas las cosas que necesitamos, Padre. Y aunque a veces hay necesidad y a veces hay carencias, aún estás en medio de nosotros sustentándonos. Y todo lo tenemos gracias a ti, mi Dios. En el precioso nombre de Cristo Jesús ponemos en tus manos estos diezmos y ofrendas. Señor, gracias. Pon en el corazón de cada uno, Señor, ese amor, Padre, el que te puedan ofrecer, Señor, ante ti una ofrenda y un diezmo, Señor, pero dándote gracias, Señor, en todo momento y bendiciendo tu nombre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Se volverá a ti, medida buena, remecida y reposando entrega. Se volverá a ti, dando gracias, Señor. Da con amor, da con fe, da con siempre y con alegría. No seas duro en tu corazón, porque el dar es un reflejo de tu gratitud. Da, se volverá a ti, medida buena, remecida y rebosante. Da, se volverá a ti, cuando das gracias, Señor. Bien, llega el momento de ser despedidos. Sí, vamos a dar gracias al Señor por este servicio, por esta transmisión. Esperamos que esta semana seamos todos bendecidos. Vamos a estar orando unos por otros y dando gracias al Señor. ¿Sí? Padre Santo, gracias por este momento, Señor, de que tú nos permites escuchar de tu palabra, que nos permites gozarnos en la distancia, Señor, pero sabemos que tú estás ahí en medio de nosotros. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, guárdalos, cuídalos en toda esta semana. Bendícelos, Señor, grandemente. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos y te agradecemos por tu favor, por tu bondad, Señor. Gracias, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Gracias por haber compartido con nosotros esta transmisión. Recuerda mantenerte en contacto cercano con tus amigos de la iglesia. Si apenas nos acabas de conocer, o bien necesitas oración o platicar con alguien y no tenemos tus datos, contáctanos a través de los siguientes medios que están apareciendo en pantalla. WhatsApp 55 13 94 38 72. Correo lugardebendición01@gmail.com. Facebook Lugar de Bendición. Instagram lugar.debendición. Si disfrutaste de este momento y crees que trajo algo bueno a tu vida, ayúdanos a compartirlo con tus amigos y familiares a través de poner en el video me gusta y algún comentario. Hasta la próxima.